¿A dónde fue Jesús entre su muerte y resurrección? Esta es la pregunta que exploraremos durante este tiempo de compartir. La Biblia proporciona varias pistas sobre dónde estaba Jesús después de su muerte, aunque no ofrece un itinerario detallado. Pedro en su primera carta capítulo 3 versículos 18 al 20 dice: Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable, y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Este pasaje se interpreta a menudo en el sentido de que Jesús descendió a la morada de los muertos para proclamar su muerte, su victoria sobre el pecado y la muerte. Además, el capítulo 4 versículo 6 del mismo libro corrobora esto. Está escrito: Por esta razón, se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente. Pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia, para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Estos versículos sugieren una continuación de la misión de Jesús, extendiendo su mensaje de salvación incluso a aquellos que habían muerto antes de su ministerio terrenal. Además, un resumen de la fe cristiana derivado de las primeras enseñanzas de la Iglesia afirma que Jesús descendió a los infiernos, un acontecimiento conocido como el descenso a los infiernos. Este descenso se considera su invasión triunfal del dominio de Satanás, durante la cual liberó a las almas justas que esperaban a su Salvador. Esta noción encuentra apoyo extrabíblico en textos como el Evangelio de Nicodemo. Representa a Jesús rompiendo las puertas de bronce y liberando a los espíritus atados, incluyendo figuras notables como Adán y el hombre de la calle, profetas del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos 50 al 53 añade otra dimensión a este período al relatar que: Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante, la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén, y se le aparecieron a mucha gente. Esta historia profundamente simbólica subraya el impacto transformador de la muerte de Jesús, no solo en los vivos, sino también en aquellos que ya habían fallecido. La interpretación del paradero de Jesús durante los 3 días posteriores a su muerte y anteriores a su resurrección varía de una denominación cristiana a otra. Las narraciones predominantes reflejan matices históricos desarrollados a lo largo de los siglos. Las narrativas predominantes están moldeadas por las interpretaciones, enseñanzas y reflexiones de los padres y comentaristas de la Iglesia. Entre los católicos romanos, esta creencia está firmemente arraigada en la tradición de que Jesús descendió a los infiernos, un acontecimiento formulado en el credo de los apóstoles como su descenso a la morada de los muertos. Esta creencia no es vista como un descenso literal al infierno, sino más bien como un estado donde los justos esperan la salvación. Aquí se dice que Jesús proclamó la libertad a estas almas justas, cumpliendo así la misión de la Iglesia. Los cristianos ortodoxos orientales comparten una visión similar, a menudo denominada el horror del infierno. Sostienen que Jesús descendió al Hades para romper las cadenas de la muerte y liberar a los justos de las garras del infierno. La tradición ortodoxa enfatiza la victoria sobre la muerte y el diablo, describiendo el descenso de Jesús como un acto triunfal de liberación de la humanidad del cautiverio ancestral impuesto por el pecado y la muerte. Los protestantes, aunque diversos en sus interpretaciones, generalmente se unen en torno a los relatos encontrados en las epístolas de Pedro. En particular, la de la primera carta de Pedro en su capítulo 3, versículos 18 al 20, donde se describe a Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Muchos comentaristas protestantes, especialmente aquellos de tradiciones evangélicas, interpretan este pasaje como la proclamación de Cristo de su victoria sobre el pecado y la muerte para todos. Sin embargo, la naturaleza exacta y el propósito de este descenso son objeto de considerable debate dentro de los círculos protestantes. Las interpretaciones anglicanas varían, aunque muchas se adhieren estrechamente a las opiniones tradicionales, sugiriendo que el descenso de Jesús al Hades implicó la liberación de los fieles muertos antes de su resurrección.
Este tema encuentra eco en las tradiciones litúrgicas históricas de la Iglesia anglicana, particularmente en las celebraciones del Sábado Santo. Los luteranos también reflejan creencias similares, sosteniendo que Jesús descendió al infierno no para sufrir, sino para proclamar victoria y liberación. Esto concuerda con la visión de Martín Lutero. El descenso de Cristo es parte de su exaltación, marcando su triunfo sobre la tumba y su plena asunción de la autoridad divina. Una síntesis de estas posiciones revela un rico tapiz de enseñanzas sobre las acciones de Jesús durante los 3 días. Más allá de las fronteras denominacionales, sigue habiendo un profundo respeto por el misterio y la majestuosidad del viaje de Jesús entre su muerte y resurrección, destacando comprensiones diversas pero convergentes de la redención divina, la victoria y la promesa de salvación. Los relatos históricos y los textos religiosos fuera de la Biblia canónica ofrecen descripciones variadas y a menudo elaboradas del paradero de Jesús durante los 3 días posteriores a su crucifixión. Una de las fuentes más intrigantes es el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Este texto incluye secciones que detallan el descenso de Cristo al infierno, conocido como el desgarro del infierno. Según este texto, Jesús descendió a los infiernos para liberar a las almas justas que habían muerto antes de su crucifixión. Esta historia amplía creativamente las historias bíblicas. Esta es una serie de artículos que presentan a Jesús como un Salvador triunfante que derriba las puertas del infierno y libera a patriarcas como Adán, Abraham y David. De la misma manera, los hechos de Pilato se incorporan a menudo a las ediciones del Evangelio de Nicodemo. Estos textos, que se dice fueron escritos ya en el siglo III d.C., describen el descenso de Jesús a los infiernos, donde se enfrenta a Satanás y a la muerte, y libera a las almas cautivas. Los capítulos 17 al 27, titulados específicamente Descensus Christi ad inferos, traducido como El descenso de Cristo a los infiernos, proporcionan un relato detallado de esta desgarradora experiencia. La literatura medieval enriqueció aún más esta narrativa, y la tradición occidental aporta algunos de los relatos más ricos. La destrucción del infierno se representa dramáticamente en los misterios ingleses, como los 4 grandes ciclos que incluían escenas separadas dedicadas a este evento, profundizando así la imaginación colectiva en torno a este periodo. La obra Infierno de Dante también alude al descenso de Cristo, lo que le da a este acontecimiento un peso teológico significativo, en un contexto más amplio. Los primeros teólogos cristianos interpretaron el descenso de Cristo no como un simple descenso a los infiernos, sino como la revelación de la existencia de la humanidad, misericordia y justicia divina. Esta interpretación enfatiza el poder redentor de Cristo y su papel en la reestructuración del orden cósmico a través de su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. En conjunto, estos relatos extrabíblicos constituyen un rico tapiz de interpretaciones que, aunque no son canónicas, ofrecen una visión profunda de este período enigmático. Reflejan los esfuerzos de la Iglesia primitiva y medieval por comprender y articular el alcance completo de la obra redentora de Cristo, que se extiende desde su crucifixión hasta su resurrección. Al analizar las acciones de Jesús entre su muerte y resurrección, las perspectivas ofrecen una visión profunda de lo que a menudo se llama el desgarro del infierno. Este período se explora a través de una síntesis de referencias bíblicas e interpretaciones que pintan un retrato del descenso de Jesús al reino de los muertos, un viaje que tiene significado tanto espiritual como escatológico. Según la enseñanza cristiana, tal como fue formulada en el Credo de Nicea, y ampliada por padres de la Iglesia como Agustín y Tomás de Aquino, el descenso de Jesús a los infiernos no es un descenso al lugar de los condenados, sino más bien al Sheol en hebreo o Hades en griego, un estado temporal de las almas de los justos e injustos que murieron antes de su crucifixión. Esta acción es vista como un acto necesario de justicia y misericordia divina, en el que Jesús proclama la victoria sobre el pecado y libera a los justos. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3 versículos 19 al 20 señala: predicó a los espíritus encarcelados, indicando que Jesús entregó un mensaje de redención y salvación a los que esperaban en la muerte. También es necesario tener en cuenta la dimensión alegórica presente en los escritos de los primeros teólogos de la Iglesia. Orígenes y otros han argumentado que el descenso de Cristo revela una batalla cósmica contra los poderes de las tinieblas, un triunfo sobre Satanás y el cruce de las puertas del infierno.
Este relato de victoria resuena en toda la liturgia cristiana, reforzando la creencia en Jesús como el vencedor definitivo de la muerte. Además, el Evangelio apócrifo de Nicodemo proporciona una descripción vívida de este evento, a menudo representado como Jesús asaltando las puertas del infierno para salvar a Adán y a los patriarcas, simbolizando la emancipación colectiva de la humanidad de los lazos del pecado original. Este descenso es parte integral de la historia de la salvación, uniendo la muerte mortal y la resurrección divina de Cristo. Al descender a los infiernos y vencer la muerte, Jesús realizó la fase final de su obra redentora, que culminó con su resurrección, afirmando la promesa de vida eterna para todos los creyentes. El Credo de los Apóstoles, una declaración fundamental de la fe cristiana, que se remonta a la Iglesia primitiva, afirma inequívocamente que Jesucristo descendió a los infiernos. Esta expresión, cargada de significado, expresa la creencia de que, después de su crucifixión, Jesús entró en el reino de los muertos. A lo largo de los siglos, esta afirmación ha sido objeto de amplio debate e interpretación entre teólogos y eruditos. Según la primera carta de Pedro en su capítulo 3, versículos 18 al 20, Jesús fue vivificado por el Espíritu, y luego predicó a los espíritus encarcelados, que muchos consideran como las almas de los justos muertos, que esperaban la obra redentora del Mesías. Este credo tiene un doble propósito. Confirma tanto la realidad de la muerte de Jesús, como su triunfo sobre la muerte y el diablo. En esencia, el credo resume este profundo misterio de fe en una declaración sucinta, enfatizando la continuidad de la misión de Jesús, desde su vida hasta su muerte y su resurrección. Maestros y líderes influyentes que sentaron las bases del cristianismo primitivo arrojaron luz variable sobre el misterio de las actividades de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Un aspecto central de sus enseñanzas es el concepto del descenso de Jesús a los infiernos, a menudo explorado a través de la exégesis bíblica y el desarrollo doctrinal. Uno de los primeros relatos proviene de Ignacio de Antioquía, quien enfatizó la realidad de la muerte de Jesús y su posterior resurrección, interpretando estos eventos como verdades esenciales para la fe cristiana. De manera similar, Justino Mártir e Ireneo desarrollaron las implicaciones del descenso de Jesús, vinculándolo con su victoria sobre la muerte y su papel como liberador de las almas justas. En sus conferencias, Cirilo de Jerusalén explica que durante este descenso, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, ofreciendo la última oportunidad de salvación a aquellos que habían muerto antes de su crucifixión. Esto corresponde estrechamente con los escritos de Clemente de Alejandría, quien afirmó que el mensaje de Jesús trascendió el tiempo y llegó a quienes existían antes de la encarnación. Agustín de Hipona, otra figura monumental, proporcionó una interpretación más compleja, reconociendo el descenso de Jesús como un cumplimiento de la escritura profética y como una demostración de su autoridad divina sobre los vivos y los muertos. La exégesis de Agustín se enriquece con el simbolismo, presentando el descenso como una manifestación del plan de redención de Dios para toda la humanidad. Finalmente, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo aportaron reflexiones sobre este periodo, presentando a Jesús como la luz que atraviesa la oscuridad del infierno, liberando a los cautivos y devolviendo la esperanza a innumerables almas. Sus enseñanzas subrayan el profundo misterio y significado del misterio pascual, en el que el descenso de Cristo es inseparable de su gloriosa resurrección. De profunda importancia, la ruptura del infierno ilumina una fase enigmática pero vital de la misión salvadora de Jesucristo, el intervalo entre su crucifixión y resurrección. Arraigada en las Escrituras y la tradición, esta doctrina afirma que Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos, para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte, y para liberar las almas de los justos, que fallecieron antes de su encarnación terrenal. Este descenso no es un mero apéndice de la creencia cristiana, sino un eje que subraya la magnitud de la obra redentora de Cristo, que se extiende más allá de los vivos a aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. La expresión desgarrar el infierno, que significa saquear o arrasar, describe vivamente la acción de Jesús como un triunfo y una liberación, un asedio divino contra las puertas del infierno. Este concepto está respaldado por varios pasajes bíblicos, incluido Efesios 4 versículo 9,
que se refiere a su descenso a las regiones más bajas de la tierra. Así, la destrucción del infierno constituye un aspecto esencial de la fe cristiana, ampliando el alcance de la misión redentora de Cristo para incluir a toda la humanidad, trascendiendo las fronteras temporales y manifestando el amor de Cristo. Justicia divina y misericordia. Recordemos estas palabras que marcan el final de nuestro momento. Dios amó tanto al hombre que cuando envió a Jesús, planeó el plan de salvación para aquellos que murieron antes de su crucifixión. Y este amor se manifiesta aún más por nosotros los vivos, para que en Jesús tengamos vida eterna. Oramos para que esta vida eterna sea evidente en tu vida. Para aquellos que aún no han recibido esta gracia, oramos para que el Espíritu Santo toque sus corazones para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Simplemente confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como dice la Escritura. El que cree en Él no será avergonzado. Creemos que este momento guiado por el Espíritu Santo te ha hecho bien. Por favor, dale me gusta al vídeo, compártelo a tu alrededor y deja un comentario. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para estar con nosotros en nuestros momentos de compartir, de edificación, de conocimiento, de revelación, de descubrimiento para el perfeccionamiento de nuestra fe, esperando con impaciencia este maravilloso día de nuestra vocación celestial. Dios te bendiga y hasta pronto.